«Sé británico», fue el grito mientras el barco se hundía. Cada hombre se mantuvo firme en su puesto. El capitán y la tripulación cuando supieron lo peor. Salvando primero a las mujeres y los niños. El grito para todos es: sean británicos, y el destino ha resultado ser cruel. Oh, si están dispuestos con un centavo o un chelín para... Aquellos que dejaron atrás. Este es Beacon Park en Litchfield, y esta es una estatua de un gran capitán de mar, el capitán Edward John Smith, RDRNR. Él no nació en Litchfield, no vivió en Litchfield, nació en Hanley, Stoke-on-Trent. Esta estatua fue erigida en 1914 y la placa original de bronce que dice Comandante Edward John Smith, RDRNR. Nacido el 27 de enero de 1850, fallecido el 15 de abril de 1912, legando a sus compatriotas la memoria y el ejemplo de un gran corazón, una vida valiente y una muerte heroica. Sé británico. No hay mención en esta placa original del barco que está más relacionado con el capitán Smith. El transatlántico más grande de su época, el barco más grande del mundo. El barco que sería su mayor y su último mando. ¿Ese barco era el Titanic? cuando el poderoso barco que yo comandaba zarpó de la bahía de Southampton. Había temores y despedidas mientras se alejaba con orgullo, pero pronto su risa llegó y llenó a todos con ánimo de batalla. Porque aunque caigas, oh no, we are proud to know. Cada hombre de su bote, de la gente y nacido, quien salvó a un... Murieron como héroes, por ahora algo debemos hacer. Todas las esposas y pequeños mundos que dejaron atrás, detrás del viento. Esta es Well Street, en Hanley, y este es el número 51. Ha cambiado un poco ahora, pero el 27 de enero de 1850 fue el lugar de nacimiento de Edward John Smith, quien después sería el capitán del Titanic. Ahora, creo que esto es increíble. Y creo que es increíble por dos razones. Primero, porque esta es Well Street, en Hanley. No es Liverpool, no es Southampton. No es una ciudad con una famosa tradición marítima o de navegación. Es una ciudad sin salida al mar. Está tan lejos del mar como se puede estar. Es una ciudad no de barcos, sino de arcilla y de carbón. Y creo que es increíble que el hijo de un alfarero de Well Street, Hanley, se le ocurriera no solo irse al mar, sino convertirse en capitán de un transatlántico. La otra cosa notable de esto es un poco más sutil, pero creo que igual de increíble. En esos días, ser capitán de un transatlántico era tanto una posición social como un cargo náutico. En otras palabras, llegabas a ser el capitán de un barco como el Titanic, no simplemente por ser el mejor navegante o capitán de mar, sino por tener el savoir-faire social, la astucia, si quieres, para tratar con la élite internacional y transatlántica, los ricos y famosos, el grupo de millonarios que elegía navegar no tanto en cierto barco, sino con cierto capitán. Había algo en Eduardo Smith que le agradaba a esta gente. Él sabía cómo tratar con ellos, sabía cómo mantener una conversación educada y fascinante en la mesa del capitán. Uno pensaría que alguien que tenía ese tipo de savoir-faire vendría de un trasfondo aristocrático, o al menos de una familia muy acomodada. Pero como pueden ver, esta es una casa adosada común en una calle de casas adosadas común en Hanley, Stoke-on-Trent. El capitán Smith debió haber sido una persona realmente extraordinaria para llegar desde una casa común como esta hasta el puente del Titanic. En otras palabras, los ricos transatlánticos, los millonarios, eligieron navegar con el capitán Smith, y eso no está nada mal para un chico de Well Street, Hanley. Bueno, la importancia del capitán Smith parece ser mundial. Quiero decir, todos, ya sabes, en las cartas que recibo de todo el mundo me preguntan por él.
Tengo una fotografía de él. Todos los que conozco de fuera de este país, y cada vez que vienen a Stoke-on-Trent, siempre quieren ir a Lichfield para ver la estatua, y me preguntan por qué no hay una estatua en Stoke. Este telescopio siempre ha estado en exhibición en mi casa. Y desde que era un niño pequeño y preguntaba por él, él decía, «Oh, te lo mostraré algún día». Y cuando vinimos a Lichfield, fue cuando me mostró la estatua. Y desde entonces, siempre he ido a ver la estatua. Cada vez que voy a Lichfield por el día, está a solo 5 minutos, justo fuera de la carretera principal, Beacon Park. Voy, le echo un vistazo rápido y me voy. Creo que he visto esa estatua miles de veces. Estamos aquí en la iglesia metodista de Etruria en Stoke-on-Trent, que antes se llamaba la Iglesia y Escuelas Wesleyanas de Etruria, porque aquí tenemos una fotografía del capitán Smith. Durante mucho tiempo fue miembro de esta escuela dominical. Él asistía a la escuela dominical y también era miembro y feligrés en esta iglesia. De hecho, la fotografía fue entregada por los miembros de la antigua escuela de niños porque, además de ser una iglesia y un salón de clases, este salón de clases en realidad, de hecho, servía como la escuela diurna para la zona circundante. Fue la primera escuela diurna en la zona y, por lo tanto, Juan Smith, cuando era niño, venía a esta escuela y recibía clases en estos salones. Cuando él asistía como adulto a la iglesia, por supuesto, era una iglesia que data de 1805 y desde ese día prácticamente no ha cambiado. Como pueden ver, la iglesia en sí es una iglesia wesleyana típica de principios del siglo XIX, con la galería que rodea todo y el púlpito central. Esto ha permanecido intacto desde su planificación y construcción en 1805 y sin duda estaría así, casi exactamente igual, cuando el capitán Smith, de hecho, asistía a esta iglesia en los años 90 y a principios del siglo pasado. Él, no. Capitán Edward John Smith, nacido en Well Street, Hanley, el 27 de enero de 1850, hijo de Eduardo Smith Potter y Catalina Smith. Educado en la Escuela Británica de Etruria y se convirtió en operador de martillo de vapor en la forja de Etruria. A la edad de 21 años visitó a un amigo en Liverpool y solicitó unirse a la Marina Mercante. Carrera destacada, capitán de su primer barco a los 24 años. Se convirtió en comandante y comodoro de la White Star Line. Principal capitán del Atlántico. Con 62 años de edad, era el típico capitán británico de mar. Callado, con ojos astutos y penetrantes bajo sus cejas pobladas. Firme al mando, amable en la conversación social, modesto como un simple marinero, valiente como un león, de honor intachable. Aunque creo que es muy estricto con la disciplina, es popular entre todos. A medida que los barcos aumentaban en tamaño y potencia, el capitán Smith pasaba de un barco a otro y asumía la carga de una responsabilidad cada vez mayor. Comandó 17 transatlánticos de la White Star Line en sucesión, y era conocido y querido en todo el mundo por hombres y mujeres que viajaron con él. Sus empleadores tenían absoluta fe en su habilidad y juicio, así como en su precaución, fortaleza de carácter y su inquebrantable fidelidad al deber. Cuando alguien me pregunta cómo puedo describir mejor mi experiencia en casi 40 años en el mar, simplemente digo que fue tranquila. Por supuesto, ha habido tormentas invernales, tempestades, niebla y cosas por el estilo, pero en toda mi experiencia nunca he estado en ningún accidente de ningún tipo que valga la pena mencionar. En todos mis años en el mar, solo he visto una embarcación en apuros, un bergantín, cuya tripulación estaba siendo rescatada en un bote pequeño bajo el mando de mi tercer oficial. Nunca vi un naufragio y nunca he naufragado, ni tampoco estuve jamás en una situación que amenazara con terminar en un desastre de cualquier tipo. Verá, no soy muy buen material para una historia. Me parecía muy grande. No sé si realmente lo era, pero era muy erguido. Y tenía barba. Y, él se veía distinto de todos los demás marineros, al menos para mí, y de hecho, sí lo era. Sí, era muy agradable. Me encontré con él, creo, quizá 3 o 4 veces. Solo recuerdo que mi papá habló con él varias veces, y un par de veces yo estaba con mi papá, y él nos llevó a algún lugar. Estoy bastante segura de que no era el puente, pero nos llevó a algún lugar al que los pasajeros normalmente no iban. Pero yo, por supuesto, no estaba nada interesada a los 7 años de edad.
Pero era muy amable, recuerdo eso, y admiraba mucho una cabeza de dólar. Fue muy amable conmigo. Bueno, el telescopio ha estado en mi familia desde que tengo memoria. Mi padre solía contarme sobre él. Tiene la inscripción Capitán E.J. Smith. Y en el extremo dice el Olympic. Está como estaba, claro, pero yo le puse el cuero porque la empuñadura se había ido, se había desgastado con los años. Estaba en la colección de mi padre. Su padre se lo dio y era propiedad personal del capitán Edward John Smith, mi tío abuelo. También tengo un cargador de cigarros que otro tío mío me dio cuando empecé a juntar los objetos personales. También tengo un par de charreteras. En las fotografías que ves del capitán Smith en el puente, esos son un tipo de charreteras similares, pero sin duda tenía varios pares. Quiero decir, tendría un juego de esas en cada chaqueta que tenía. Está bien. También tengo relojes de bolsillo. Un reloj de bolsillo. En realidad, 2 relojes de bolsillo que pertenecieron al capitán Smith. Y entre todos ellos hay un sextante. Esto estaba en una carbonera que pertenecía a uno de mis tíos. Sabía que eso estaba en la carbonera, pero no sabía exactamente dónde. Por supuesto, mandé limpiar toda la caja. Y mientras la limpiaban, aparecieron las iniciales en la caja. EJS Edward John Smith. Ahora el sextante está completo, no le falta nada, salvo una parte que está ligeramente dañada. Ahora, la fecha en el interior es 1909. La parte que está dañada parece como si se hubiera caído. Hay un pedazo de cuerda atado a ella. Siempre he dejado esa cuerda ahí. No sé si el capitán Smith en persona ató ese nudo ahí o en qué barcos ha navegado este sextante. Pero como digo, está completo en todos los sentidos. Bueno, mi padre era constructor, un constructor de oficio. Y en Inglaterra en 1911 los negocios no iban muy bien. Y había construido muchas casas que no podía alquilar. Ahora, eso debe sonar muy extraño hoy en día, pero así era en esos tiempos. Y cuando un amigo suyo que se había ido a Canadá algún tiempo antes regresó a verlo, le dijo: «Uno, ¿por qué aguantas esta recesión aquí? ¿Por qué no te vienes conmigo a Canadá? Juntos podríamos lograr grandes cosas». Y en el transcurso de una sola noche, mi papá decidió darlo todo por perdido e irse a Canadá para reunirse con su amigo. Bueno, en esos días uno iba a Nueva York en transatlánticos rápidos, de los cuales salía uno cada día de la semana, según entiendo, y luego a Canadá en tren, porque en esa época del año, cuando el río San Lorenzo está congelado, había que ir a St. John's o Halifax, que eran puertos pequeños, y después hacer un viaje muy cansado a través de Canadá desde ahí. Así que íbamos a Nueva York. Y mi papá tomó esta decisión esa misma noche. Yo no sabía nada, por supuesto, yo ya estaba en la cama. Pero mi mamá estaba absolutamente horrorizada. Bueno, para dejarlo claro, debo decirte que mi mamá era una mujer realmente extraordinaria. Ella se casó cuando era muy joven, tenía 18 años, y fue un matrimonio muy malo, y sus padres no estaban nada contentos con ella. Pero ellos tenían razón, y ella estaba equivocada. Y para cuando tenía 31 años ya había tenido 9 hijos, 9 bebés, y todos habían muerto. Ella sabía lo que era ser desesperadamente infeliz y pobre. Y sus hijos murieron y la dejaron totalmente desolada y con todos estos problemas a sus espaldas, lo cual estoy segura que contribuyó al maravilloso carácter que tenía. Ella no tenía ilusiones sobre las cosas, tenía los pies bien puestos en la tierra. Y así conoció a mi padre, se casó con él y fueron inmensamente felices. Él fue muy bueno con ella. Y yo nací, lo que aumentó su alegría. Tenía un hogar hermoso. Mi padre tenía un automóvil, lo cual en esos días era bastante extraordinario. Y todo era maravilloso hasta esa noche. Y en el momento en que se hicieron los arreglos para ir a Canadá, mi madre tuvo esta terrible premonición. Nunca había tenido una antes y nunca volvió a tener una después. Pero ella dijo: no podemos hacer esto, está muy mal, algo terrible va a pasar. Y te digo el tipo de mujer que era. Tenía los pies bien puestos sobre la tierra, y para que ella se comportara así, era absolutamente increíble para todos, pero simplemente tuvo esa premonición.
Y mi padre dijo, oh, tonterías. Y por supuesto pasó el tiempo, se vendió la casa y reservamos pasaje en un barco llamado el Filadelfia. Y vino esta huelga del carbón y no zarpó. Y entonces nos ofrecieron un camarote en el Titanic, lo cual absolutamente encantó a mi padre. Yo pensé que era maravilloso. Todo el mundo hablaba de ese barco. Yo tenía 7 años. Había leído que era un barco grande. No significaba tanto para mí como para mis padres, obviamente. Quiero decir, yo nunca había estado en un barco antes, así que no significaba mucho para mí, pero sí recuerdo que todos hablaban de eso. Recuerdo que los niños en la escuela decían, «¡Qué suerte tienes! Vas a ir en el Titanic». Realmente no puedo compararlo con nada más. Nunca había estado en un barco antes, pero he estado en este barco desde entonces. Ahora, al mirar atrás, sé que era muy hermoso. Muy hermoso. Solo una cabina para 3. Creo en realidad, era una cabina para 4 literas. Y una litera no se había puesto porque había 2. El lado donde estaban mi padre y yo, el de mi madre estaba de ese lado. Y ella tenía un sillón, un lavabo y ese tipo de cosas. No era una cabina de primera clase, era una cabina de segunda clase. Pero he estado en cabinas de primera clase desde entonces, que no eran tan bonitas. El miércoles 10 de abril de 1912, el Titanic de la White Star Line inició su viaje inaugural de Southampton a Nueva York. Una multitud se reunió en el muelle para ver cómo el gran barco soltaba amarras, y cuando empezó a moverse en toda su inmensidad, vítores se extendieron por el agua en un gran coro de orgullo y triunfo. La banda tocaba una melodía alegre en la cubierta y los pasajeros, apoyados en las barandillas, saludaban a sus amigos y respondían a los vítores. Al salir de Southampton, el Titanic avanzaba triunfalmente, elevándose enormemente por encima de todas las embarcaciones, que parecían enanas cuando la sombra de su enorme casco pasaba sobre ellas en las aguas relucientes. Nunca hubo un barco como este. Medía 1000 pies de largo, así que cuando giraba parecía una fortaleza en movimiento. La resistencia de su casco era como la de un castillo, con enormes muros de acero. El mar más bravo nunca podría subir a bordo. Podemos reírnos del mal tiempo. A lo largo de todo el casco hay vigas, travesaños y soportes de acero, como los pilares de una catedral, para darle absoluta rigidez incluso en el mar más bravo. Se ha diseñado un sistema de puertas estancas de mamparo con una construcción maciza que parece desafiar el mayor de los peligros. Cada puerta se mantiene en posición abierta mediante un embrague de fricción adecuado que puede liberarse instantáneamente por medio de un potente electroimán. Controladas desde el puente del capitán, de modo que en caso de accidente, el capitán puede, simplemente moviendo un interruptor eléctrico, cerrar instantáneamente todas las puertas, haciendo que el barco sea prácticamente insumergible. El Titanic no podía hundirse. El Titanic es insumergible. Por su poder casi aterrador de imaginar, el Titanic era incomparable. Pero en belleza y lujo también no tenía rival. Parecía como si los constructores del Titanic hubieran sido extravagantes en su esfuerzo por hacer de este el barco más grande, el ejemplo supremo del lujo moderno, más allá del cual sería imposible ir. En las 10 cubiertas podías olvidar las preocupaciones de la vida, la miseria y la fealdad de la vida, incluso los deberes de la vida. Y en este palacio marino que era el Titanic, pasar los días del viaje entre placer y deleite continuos. Estas palabras pueden sonar exageradas, pero el Titanic en sí era una exageración de las cosas ordinarias. ¿Cuántos contaste entonces? Vamos a ver. Pasajeros de primera clase, 322 pasajeros de segunda clase, 277 pasajeros de tercera clase, 709 y tripulación 898, haciendo un gran total de 2206. Ni siquiera está a la mitad de su capacidad. Eso sí que es un viaje especial para millonarios. ¿Has visto quién está a bordo? El coronel y la señora Astor. El coronel Astor es uno de los hombres más ricos del mundo y sirvió con distinción en la guerra hispanoamericana. Correcto. Señor Benjamin Guggenheim. El conocido banquero estadounidense y multimillonario. Mayor Archibald Butt. Un Preston Taft descompuesto. Señor y señora Isidore Strauss. Quienes juntos surgieron de un pequeño negocio en Filadelfia para convertir Macy's en una institución nacional. Terminando en riqueza, trabajo de caridad, vacaciones y un asiento en el Congreso para el señor Strauss. Señor W.T. Stead. El famoso periodista y, según se dice, principal asesor de William Randolph Hearst. Señor Thomas Andrews. Director general de Harland y Wolff. Sobre cuya propia embarcación nos encontramos ahora. La condesa de Ruffins. De camino a América para encontrarse con su esposo. Sir Cosmo y Lady Duff Gordon. Lady Duff Gordon, ampliamente conocida como la modista de la alta sociedad, Lucille. Señor John Bruce Ismay. Director general de la White Star Line.
Había todo el drama de la vida dentro de esa ciudad flotante. Todo ese intercambio de cortesías sociales, todos esos inicios de amistades agradables, todas esas relaciones amorosas que se encuentran en un transatlántico. Algunos de estos hombres estaban ocupados, sin duda, con pensamientos y planes de ambición, planeando su futuro mientras caminaban por las cubiertas, fumando tranquilamente en la oscuridad y la paz de la noche. Pero ella le dijo: ahora, no quiero más disgustos por esto, pero ya tomé una decisión y no me iré a la cama en este barco. Dormiré durante el día y me quedaré despierta por la noche. Y recuerdo muy bien lo que él le dijo a ella. Él dijo: si quieres ser tan tonta, no puedo detenerte. Ella dijo: lo sé, pero lo voy a hacer. Y lo hizo. Y se quedó despierta. Miércoles por la noche, jueves por la noche, viernes por la noche. Y el sábado por la noche escuchó un sonido extraño y despertó a mi papá y lo hizo subir a la cubierta. Y él regresó y le dijo que eran témpanos de hielo que podía escuchar rechinando contra el costado del barco. Que no fuera tan tonta. Y en el desayuno a la mañana siguiente, otras personas dijeron que habían subido a la cubierta. Ellos también habían escuchado ese tipo de ruido. Y estuvieron de acuerdo en que eran témpanos de hielo. Y mi mamá entonces dijo: bueno, seguramente si hay tanto hielo en el mar, podría haber icebergs. Y este oficial que estaba en nuestra mesa dijo: oh, tonterías, si fuera un iceberg sería algo enorme, deberíamos poder ver un iceberg, no tienen nada de qué preocuparse. Y eso fue el domingo por la mañana. Y por primera vez desde que subimos al barco, ella no se levantó después del desayuno para irse directo a la cama, que era lo que normalmente hacía, porque era domingo y pensó que le gustaría ir a la iglesia. Y así lo hizo. Y luego almorzamos juntas antes de que ella se fuera a la cama. Y recuerdo muy bien esa comida porque fue la última vez que las tres comimos juntas. Porque en la noche, a la hora de la cena, yo ya estaba en la cama, por supuesto. Y ella simplemente venía y se unía a lo que estuviera pasando durante la noche, ese tipo de cosas. Y mi papá se enojó mucho porque tenía todas las razones para detestar las apuestas. Su papá había sido un jugador compulsivo y murió completamente en la ruina después de haber sido un hombre bastante rico. Así que todos estaban apostando esa noche de domingo. Estaban haciendo apuestas, creo, y organizando quinielas sobre a qué hora llegaría ella, cuántos minutos después de cierta hora. Mi papá no quería tener nada que ver con eso. Así que se fue a la cama bastante temprano, para él al menos. Y mi mamá se sentó a coser y leer. Y ella lo miró. Él estaba leyendo. Dijo que tenía un libro muy interesante. Pero muy pronto él se quedó dormido y ella se levantó, le quitó el libro y volvió a acomodarse. Dentro de las altas paredes de acero del Titanic, todo lo que significa la civilización, todo lo que significa la vida humana, estaba reunido aquí. Los hombres ricos del mundo, los herederos y herederas de grandes fortunas, estaban a unas cuantas cubiertas de distancia de los emigrantes irlandeses y de la gente pobre. Todo tipo y condición de personas, toda la escala de la vida humana, toda la gama de emociones humanas, estaban encerradas en ese barco palacio. Y aunque no lo sabían, en poco tiempo, la riqueza y la pobreza, la juventud y la vejez, serían igualadas ante la eternidad. 14 de abril, 8:55 p.m. El capitán Smith y el segundo oficial Charles Herbert Lightoller están en el puente. No hay mucho viento. No, señor, está completamente en calma. Completamente en calma. En cualquier caso, habrá cierta cantidad de luz reflejada por los icebergs. No, sí, habrá cierta cantidad de luz reflejada. Si tienes la más mínima duda, házmelo saber. Muy bien, señor. La vida a bordo del Titanic se iba quietando en la quietud de la noche, y todas esas personas cansadas tenían una sensación de seguridad tan perfecta como si fueran a dormir en un gran hotel. Tenían una fe implícita en la seguridad del barco, en la vigilancia de los oficiales, en la precaución del capitán Smith, ese hombre fuerte, tranquilo y cordial, que de vez en cuando entraba a los camarotes con una o dos palabras alegres. En cierto modo, nunca dejo de sentir cierto asombro, especialmente cuando observo desde el puente una embarcación que sube y baja en el seno del mar, abriéndose paso a través de grandes olas. Un hombre nunca supera eso. 14 de abril de 1912, 11:40 p.m. ¡Gofa! Hay hielo al frente. ¿Qué ves?
Iceberg, justo al frente. Gracias, iceberg justo al frente. Señor, todo a estribor, todo atrás. A estribor, el timón completamente a la derecha, señor. Y ella dijo a las 11:50. Sintió un pequeño golpe. Y ella dijo que fue como cuando un tren llega a una estación. Solo se sacudió. Fue muy leve, pero ella dijo que sabía que era ese algo terrible y despertó a mi papá. Ella me despertó y mi papá dijo que no iba a subir a la cubierta otra vez después de la noche anterior. Pero ella literalmente lo sacó de la cama y lo hizo subir. Y luego dijo que me iba a vestir. Y yo, estando adormilada y muy traviesa, dije que no me iba a vestir. No había razón para vestirme. Volví a la cama. Mi papá regresó muy rápido porque podía subir a la cubierta de botes en el ascensor muy rápido desde donde estaba nuestra cabina. Y él regresó y me levantó y me envolvió con su manta fuertemente como si fuera un bebé. Y mi madre no le dijo nada, y yo solía decirle a ella a veces, años después, no entiendo por qué no le dijiste. ¿Qué fue? Lo cual ella ciertamente no dijo. Y ella dijo, no tenía que decir qué fue, no sabía qué era, pero sabía que era esa cosa terrible con la que tenía que vivir. Durante meses no había nada más que pudiera decir. Señor Murdoch, ¿qué fue eso? Un iceberg, señor. Traté de virar. No invertí los motores. Iba a virar a babor para rodearlo, pero estaba demasiado cerca. No pude hacer nada más. Cierra las puertas de emergencia. Ya están cerradas, señor. Baja y busca al carpintero y dile que revise el barco. Había estado en mi litera unos 10 minutos cuando sentí una ligera sacudida, pero no fue lo suficientemente fuerte como para causar preocupación a nadie, por nervioso que estuviera. Sin embargo, los motores se detuvieron inmediatamente después. Subí a cubierta en bata y encontré solo a unas pocas personas que habían subido de la misma manera para preguntar por qué nos habíamos detenido. Pero nadie estaba preocupado. Vimos a través de la ventana del salón de fumadores que había un juego de cartas en marcha, y entré para preguntar si sabían algo. Ellos habían notado un poco más el sacudón, y al mirar por la ventana habían visto un enorme iceberg pasar muy cerca del costado del barco. Pensaron que solo lo habíamos rozado con un golpe leve, y habían ido a ver si se había hecho algún daño. Ninguno de nosotros, por supuesto, tenía idea de que el barco había sido perforado por debajo por parte de un iceberg sumergido. El juego de cartas se reanudó, y sin pensar en ningún desastre, regresé a mi camarote para leer hasta que volviéramos a empezar. Nunca volví a ver a ninguno de los jugadores ni a los espectadores. En el puente, el capitán Smith mandó llamar a Thomas Andrews, el director general de Harland y Wolff, quienes habían construido el Titanic. El señor Andrews había estado a bordo para resolver cualquier problema inicial en el viaje inaugural. Había estado trabajando arduamente con sus planos y notas, se cambió para la cena y luego regresó a su camarote para seguir trabajando en sus informes. Apenas notó el golpe y no supo que algo andaba mal hasta que el capitán lo llamó al puente de mando. Las cosas cambiaron rápidamente. Él y el capitán Smith recorrieron de inmediato el barco, inspeccionando apresuradamente los daños bajo la línea de flotación. Se estaba inundando rápidamente. El iceberg, al raspar implacablemente el barco desde la proa de estribor, había hecho una abertura de 300 pies en su costado. Era así. El Titanic tenía 16 compartimentos estancos que iban de lado a lo largo del barco. Podía flotar con 2, 3 o incluso con los primeros 4 compartimentos inundados. Pero la abertura en el costado significaba que 5 estaban inundados. Si el vigía Fleet hubiera visto el iceberg unos segundos antes, el Titanic lo habría esquivado. Si no lo hubiera visto en absoluto, lo habrían golpeado de frente y quizás habrían abollado la proa. Este leve roce fue mucho más mortal, abriendo 5 compartimentos de un solo golpe. El mamparo entre el 5º y 6º compartimento estanco solo llegaba hasta la cubierta E. Y a medida que el Titanic se hundía de proa, el agua subiría y se derramaría en el siguiente compartimento, y luego en el siguiente y el siguiente. Era inevitable que el Titanic se hundiera. Así que él le puso su abrigo muy grueso a ella y él se puso otro. Y sin decir ni una sola palabra, salimos de la cabina, entramos al ascensor y subimos a la cubierta de botes. Ahora, si no hubiéramos hecho eso en ese momento, dudo mucho que hoy estaría hablando contigo. Porque, como sabes, había espacio para menos de 800 personas en los botes salvavidas, y ella llevaba a 2.200. Así que era cuestión de quién estaba ahí a tiempo para subirse a uno de los muy pocos botes salvavidas. Bueno, no los lanzaron muy rápido, porque al principio nadie pensó que fuera a pasar nada. Pero mi papá se fue y habló con un oficial, y él dijo: van a lanzar los botes salvavidas, pero todos estarán de vuelta a bordo para el desayuno. Y entonces lanzaron estos botes, y mi papá ayudó. Él sabía mucho sobre el mar.
y me puso en el bote salvavidas y me dijo que me portara bien. Me dijo, agárrate de su mano, y yo pensé que él vendría después de mí, pero no lo hizo. Entonces me di cuenta, por supuesto que él no vendría, que ya no lo volvería a ver. Y esa colisión fue a las 11:50 y el Titanic se hundió a las 2:20. Así que si hubiéramos tenido suficientes botes salvavidas, nadie habría muerto esa noche. Y habría sido noticia por unos días que un barco se hundiera en su viaje inaugural. No importaba, nadie murió. Eso habría sido todo. Y aquí estamos, todos estos años después, con todo el mundo todavía interesado en el Titanic. Bajo cubierta, en la sala de radio, los operadores Jack Phillips y Harold Bright estaban manejando el sistema Marconi. La noche del accidente ni siquiera sentí un impacto. Estaba junto a Phillips, diciéndole que se fuera a la cama cuando el capitán asomó la cabeza en la cabina. Hemos chocado contra un iceberg y estoy haciendo una inspección para saber qué nos ha hecho. Será mejor que te prepares para enviar una señal de auxilio, pero no la envíes hasta que yo te lo diga. El capitán se fue, pero calculo que regresó en unos 10 minutos. Podíamos escuchar algo de confusión afuera, pero no había la menor señal de que hubiera algún problema. La radio está funcionando perfectamente. Envía una llamada de auxilio. ¿Qué debo enviar, señor? La llamada internacional de auxilio reglamentaria. Phillips empezó a enviar el CQD. Lo transmitía rápidamente. Bromeábamos mientras lo hacía. Todos nosotros minimizábamos el desastre. Seguimos bromeando mientras él enviaba señales durante unos 5 minutos. Luego el capitán regresó. ¿Qué estás enviando? CQD, señor. El humor de la situación me pareció gracioso. Le hice un comentario que nos hizo reír a todos, incluso al capitán. Envía SOS, le dije. Es la nueva señal. Puede ser tu última oportunidad. Phillips, entre risas, cambió la señal a SOS. En los siguientes minutos, captamos al primer barco de vapor, el Frankfurt. Le dimos nuestra posición y le dijimos que habíamos chocado contra un iceberg y necesitábamos ayuda. El operador del Frankfurt se fue a avisarle al capitán. Cuando regresó, le dijimos que nos estábamos hundiendo de proa. Para ese momento, ya podíamos notar una inclinación clara hacia adelante. El Carpathia respondió a nuestra señal. Le dimos nuestra posición y le dijimos que nos estábamos hundiendo de proa. El operador fue a informar a su capitán y 5 minutos después regresó y nos dijo que el Carpathia estaba dando la vuelta y se dirigía hacia nosotros. Cada pocos minutos, Phillips me enviaba al capitán con pequeños mensajes, simplemente diciendo que el Carpathia venía hacia nosotros y dando su velocidad. Noté al regresar que estaban subiendo a las mujeres y los niños a los botes salvavidas. La banda del barco, dirigida por el señor Hartley, cuyo nombre será recordado siempre como uno de los más grandes héroes del Titanic, se reunió en una de las cubiertas y mientras bajaban los botes, tocaban selecciones de óperas y las melodías más recientes. Esa alegre música flotando sobre las tranquilas aguas bajo el cielo lleno de estrellas marcó la nota principal de esta gran melodía de devoción espiritual al honor y al deber. Veamos ahora algunas de las figuras de este drama mortal. El coronel Astor, el millonario estadounidense, regresaba de su luna de miel. Había ayudado con los botes y había dado palabras de ánimo y valor a quienes parecían asustados. Luego se quedó un momento al lado de su hermosa esposa. Escuché al coronel Astor decirle a su esposa que la vería en Nueva York. Se despidieron con cariño, pero no más cariñosamente que una pareja que se separa solo por una semana y no por la eternidad. Mientras los botes con las mujeres se alejaban del costado del barco, el coronel Astor se quedó un momento saludando. Le gritó una última despedida a su esposa. Adiós, querida. Me reuniré contigo más tarde. Luego se dio la vuelta con calma, encendió un cigarrillo y se apoyó en la barandilla, mirando a través de la oscuridad. Mayor Buck, el edecán del presidente Taft, había estado cerca del coronel Astor y se había comportado con la caballerosidad y el valor tranquilo y alegre de un caballero galante. Él estaba muy tranquilo. Él daba sus órdenes con calma y tranquilizaba a los hombres que tendían a entrar en pánico. La última vez que lo vi fue junto a la barandilla mirando el agua, señorita Young. Yo estaba en el último bote que se alejó del Titanic. Conocí al mayor Budd en Washington y retomamos el trato en el Titanic. Era tan sereno y tranquilo que inspiraba valor a todos los que entraban en contacto con él. Me ayudó a sentarme en el bote salvavidas con la misma calma que si me estuviera acomodando en una silla en una sala de estar. Y cuando bajaron el bote, él se quedó de pie en la cubierta y quitándose el sombrero dijo: Adiós. Y sonriendo me saludó con la mano. Él se quedó de pie en esa cubierta mojada mientras nuestro bote se alejaba. Y lo último que vi de este valiente hombre fue mientras estaba ahí, agitando su sombrero y sonriendo. Uno de los camareros que fue fundamental para ayudar a la gente a subir a los botes, dice que el señor Benjamin Guggenheim, el banquero de Nueva York, recibió una oferta para subir a uno de los botes salvavidas, pero él se negó, diciendo: no me iré.
Ninguna mujer quedará sin ser salvada porque yo fui un cobarde. El señor Benjamin Guggenheim le dio al camarero un mensaje para su esposa, que después fue entregado. Si no aparezco, dile a mi esposa que hice lo mejor que pude. Él fue uno de los que se fueron a pique. Pero él y un amigo encontraron tiempo para regresar a sus camarotes y ponerse ropa de etiqueta. Cuando el camarero expresó su asombro, el señor Guggenheim sonrió y dijo: si tenemos que morir, moriremos como caballeros. Todos los hombres se apartaron y esperaron en absoluto silencio, algunos apoyados en las barandillas del extremo de la cubierta, otros caminando lentamente de un lado a otro. Luego los botes fueron girados hacia afuera y bajados desde la cubierta A. Cuando estuvieron al nivel de la cubierta B, donde estaban reunidas todas las mujeres, ellas subieron tranquilamente, con la excepción de algunas que se negaron a dejar a sus esposos. En algunos casos, fueron separadas de sus esposos y empujadas a los botes, pero en muchos casos se les permitió quedarse, ya que no había nadie que insistiera en que debían irse. Al mirar por el costado, uno veía los botes de la parte trasera ya en el agua, deslizándose silenciosamente hacia la oscuridad. Al poco tiempo, los botes cerca de mí fueron bajados con mucho crujido mientras las nuevas cuerdas se deslizaban por las poleas y bloques a lo largo de los 27 metros que los separaban del agua. Un oficial uniformado se acercó cuando un bote bajaba y gritó: cuando estén a flote, acérquense a la escalera de acceso y esperen junto a los otros botes para recibir órdenes. Sí, señor, pero no creo que ningún bote haya podido obedecer la orden. Porque cuando estaban a flote y remando, la condición del transatlántico que se hundía rápidamente era mucho más evidente. Por simple prudencia, los marineros vieron que no podían hacer otra cosa más que remar alejándose del barco que se hundía y así salvar al menos algunas vidas. Sin duda anticiparon que la succión de un barco tan enorme sería más peligrosa de lo normal para el bote lleno de gente, que estaba ocupado en su mayoría por mujeres. Y remamos alejándonos del barco tan rápido como pudimos, porque hay que hacerlo, ya que creo que la succión cuando un barco se hunde es absolutamente enorme. Y remamos alejándonos y no cerré los ojos en ningún momento. Vi cómo ese barco se hundía. Y vi cómo ese barco se partía en dos. Y durante tantos años la gente ha discutido conmigo sobre eso. Pero ahora, por fin, se ha comprobado sin lugar a dudas que sí se partió en dos. Yo lo sé, la vi. Y la parte delantera se hundió de proa primero, y la otra parte, la popa, quedó erguida en el agua durante bastante tiempo, o lo que a mí me pareció mucho tiempo, y luego se volcó. Mientras el Titanic se hundía lenta e implacablemente en el océano, el buque Californian de la Leyland estaba quieto a solo 10 millas de distancia. Estaba bloqueada por el hielo y había estado detenida desde que llegó el Titanic. Al igual que el Titanic, el Californian era un barco de pasajeros, pero a diferencia del Titanic, solo tenía 6.000 toneladas y ni siquiera llevaba pasajeros en ese momento. Para las 11:30, el operador de radio del Californian, Cyril Evans, estaba exhausto. Apagó su equipo por la noche y se tiró a su litera para hojear una revista antes de finalmente irse a dormir. De vuelta en el puente, el aprendiz James Gibson estaba intrigado por unas luces en el mar. ¿No se habían movido en más de una hora? ¿Estaban haciendo señales en Morse? Intentó responder, pero pronto se dio por vencido. El segundo oficial Stone también estaba en el puente. Era extraño, pensó, que un barco lanzara cohetes por la noche. Stone y Gibson contaron 5 hasta las 12:55. Gibson intentó encender la lámpara de nuevo, pero volvió a rendirse. Levantando los binoculares, vio como un sexto cohete estallaba en el cielo. El segundo oficial Stone silbó por el tubo de comunicación para llamar al capitán Stanley Lord, quien dormía con su uniforme en la sala de cartas. Stone le contó sobre los cohetes. ¿Son señales de la compañía? No lo sé. Pero a mí me parecen cohetes blancos. El capitán le dijo que hiciera señales en Morse. Un rato después, Stone le pasó los binoculares a Gibson. Échale un vistazo ahora. Se ve muy rara fuera del agua. Sus luces se ven extrañas. Un poco después. Un barco no va a lanzar cohetes en el mar por nada. Llama al capitán y dile que el barco está desapareciendo al suroeste y que ha lanzado en total 8 cohetes. Gibson se apresuró a bajar a la sala de cartas donde el capitán Lord dormía en un sofá. Le contó lo que habían visto. ¿Eran todos cohetes blancos? Sí. ¿Qué hora es? Las 2:05, según el reloj de la timonera. El capitán Lord se dio la vuelta y volvió a dormir. A las 3:20 las luces se habían apagado. Sí, y por supuesto, incluso hoy en día todavía hay amenazas de acciones legales sobre si el barco que estaba tan cerca de nosotros era el Californian o no. Quiero decir, yo vi ese barco. Estaba terriblemente cerca. Lo que debo enfatizar es que la gente dice esto, dice aquello y dice lo otro. Y ahora me preguntan, ¿era ese el Californian que viste? No puedo decírtelo con certeza.
Siempre me han dicho, con investigaciones de la Junta de Comercio y todo lo que pasó, que ese era el Californian. Pero yo, Eva Hart, no puedo hacer esa afirmación porque no lo sé. Quiero decir, a menos que subieras al barco y vieras el nombre, no lo sabrías. No puedo pensar que las dos grandes investigaciones, una en América y otra aquí, que se llevaron a cabo en ese momento, estuvieran equivocadas sobre eso. Pero ahora están tratando de decir, por supuesto, que así fue, como sabes. Pero me niego a decir que así fue, porque no lo sé. Y lo otro que estoy diciendo es que no vi un barco a 19 millas de distancia. Vi un barco que estaba tan cerca, y en ese momento dijeron que estaba a menos de 9 millas de distancia. Ahora están tratando de decir que estaba a 19 millas. Lo vi. ¿Sabes? No eran solo luces en el horizonte. Podías ver que era un barco. Y vi cómo lanzaban nuestras bengalas de auxilio que ese barco debió haber visto. Bueno, esta investigación dice que sí lo vieron, pero no pensaron que fuera una señal de peligro. Pero yo habría pensado que, en medio del Atlántico, en plena noche, que los cohetes deben significar problemas. Y la banda siguió tocando. Los músicos del Titanic se han vuelto una parte tan importante de la historia como el mismo iceberg. La historia los muestra en la cubierta, tocando con dignidad heroica mientras las aguas finalmente rodeaban al transatlántico condenado. Wallace Hartley reunió a sus hombres en el salón de primera clase y comenzó a tocar un poco de ragtime. Y mientras el gran barco se hundía cada vez más en el agua, los 8 músicos salieron a la cubierta de los botes y siguieron tocando más fuerte en la noche estrellada. La gente salió corriendo y subió a los pocos botes salvavidas que quedaban. Y con un aumento de terror y emociones, Hartley y sus hombres se mantuvieron firmes en el ritmo constante del ragtime. Entonces, cuando solo quedaban 5 minutos, Wallace Hartley dio unos golpecitos a su violín. El ragtime se detuvo y el himno episcopal Autumn resonó en la noche helada. Pero la leyenda dice que Hartley y sus hombres concluyeron con "Más cerca, oh Dios, de ti". Los periódicos y revistas publicaron la letra y la música, rodeadas de solemnes retratos de los valientes músicos. Se veía y sonaba correcto. Algunos de los sobrevivientes estaban seguros de que así fue, a pesar de que existían 2 versiones diferentes del himno, reproducidas con la misma confianza. Bueno, no hay duda de que tocaron, y no hay duda de que después de que estábamos en el agua y ellos seguían tocando, interpretaron una versión del himno, "Más cerca, oh Dios, de ti", de la cual había 3. He hablado de esto tantas veces. Y la que tocaron fue la misma que se tocó en la iglesia algunos meses después, cuando fui con mi abuela, y estaba tan asustada que salí corriendo de la iglesia. Conocía muy bien esa melodía. Pero ellos no lo aceptan, los estadounidenses no lo aceptan. Y la gente dice, no era esa, que solo era ragtime, pero no lo era. No lo era. Pero para entonces ya estábamos en el mar. Oh, sí, podía escucharlo, sí podía. Más cerca, oh Dios, de ti. Recuerdo haber estado absolutamente aterrada en una noche oscura, con un barco hundiéndose y gente gritando. No hubo pánico hasta que los botes salvavidas se fueron, y entonces hubo pánico por todos lados. Estábamos en el océano. Podíamos escucharlos corriendo por las cubiertas y gritando.
Te puedes imaginar que la gente salía de sus camarotes, subía a la cubierta, no había bote salvavidas, corrían hacia el otro lado. Ahí fue cuando hubo pánico. No hubo pánico cuando yo conseguí un bote salvavidas porque no había suficiente gente ahí arriba. ¿Y había suficiente gente ahí para simplemente subir al bote salvavidas? Pero después de eso, cuando los demás empezaron a subir de sus camarotes y ya no había botes, Dios, hubo pánico. Podíamos escucharlo. Definitivamente. Pero el sonido más espantoso de todos es el sonido de la gente ahogándose. Los gritos, absolutamente espantosos. Mi madre solía decir a veces, no podía lograr que hablara de eso durante años, pero si alguien me preguntaba, ella solía decir que sí. Pero, ¿recuerdas el silencio que seguía después? Y es muy cierto, dice que todo el mundo se detuvo esa noche. Una vez que las luces se apagaron, el barco se fue, el sonido desapareció. Eso fue espantoso. Espantoso. Solo puedo decirte que soy una cobarde terrible y nunca vuelvo a ver fotos de eso, jamás. Cuando recibo varios libros y cosas, paso esa página muy rápido. De hecho, si revisas algunos de mis libros sobre el Titanic, probablemente encontrarás una hoja de papel metida en esa página, pero no soporto verla. Fue absolutamente, supongo que fue un microcosmos, ¿es esa la palabra? Viéndolo desde abajo, a ras del mar, fue espantoso. Espantoso. No me gusta ver fotos de barcos para nada. No me gustan las fotos del Titanic en especial porque puedo verlo suceder, ¿sabes? Lo que nos lleva a la muerte del capitán Smith. Una vez más, los hechos no son claros y nos quedamos con las leyendas. Pero ni siquiera las leyendas coinciden. 3:11 a.m., telegrama de Reuters. Suicidio del capitán del Titanic, Nueva York, 18 de abril. Los sobrevivientes del Titanic afirman que el capitán del Titanic se disparó en el puente. Reuters. El capitán Smith estaba de pie en el puente, una figura tranquila y seria, consciente de que el final estaba cerca. Les dirigió 2 palabras a las personas que se agolpaban en la parte delantera. Compórtense como británicos. Eso fue un llamado a las viejas tradiciones de nuestra raza y hombría. Vi al capitán Smith junto a una balsa. Ahí está el capitán Royal, ayúdenlo. Lo hicieron, pero él se soltó y nos gritó. Adiós, muchachos, voy a seguir al barco. Esa fue la última vez que vimos a nuestro capitán. Lo vi nadar de regreso al barco que se estaba hundiendo. Él se hundió con el vista. El último acto del capitán fue salvar a un pequeño niño. Poco después de que el señor Williams fue subido al bote, el capitán Smith nadó hasta él, sosteniendo a un bebé con su brazo izquierdo y nadando con el derecho. ¡Tomen al niño! Jadeó. Una docena de manos se extendieron para tomar al bebé, que fue subido al bote. Luego intentaron subir al capitán al bote, pero él se negó. ¿Qué pasó con Murdoch?, preguntó. Alguien respondió que estaba muerto. El capitán soltó la borda y lentamente se hundió ante nuestros ojos. Alguien en algún lugar ha dado fe de cada uno de estos mitos. Pero cuál, si es que alguno está más cerca de la verdad, nunca lo sabremos realmente. A las 3:30 a.m., los sobrevivientes en los botes salvavidas avistaron los cohetes del transatlántico de Cunard, Carpathia. Después de recibir la llamada de auxilio de Jack Phillips, el Carpathia, de 12.000 toneladas dio la vuelta de inmediato y recorrió 58 millas desde el sur hasta la última posición reportada por radio del Titanic. Su velocidad habitual era de 14 nudos, pero esa noche alcanzó los 17 nudos. El Carpathia llegó con el amanecer. Y fuimos rescatados, como sabes, en la mañana por este pequeño barco, el Carpathia. Y el rescate de personas en botes salvavidas en medio del océano es algo realmente aterrador. Estos pequeños botes, digamos, se acercan, por falta de una mejor expresión, a lo que parece ser una embarcación enorme. Era una embarcación bastante pequeña, la Carpathia, pero desde ahí parecía enorme. Y luego, ¿cómo subieron a bordo? No tienen una pasarela como cuando están en tierra. Entonces abrieron una especie de, no sé si la palabra es correcta, una escotilla en el costado del barco donde solían cargar el equipaje. Y lanzaron escaleras de cuerda, y personas como mi mamá y otros adultos tuvieron que subir en medio del océano por una escalera de cuerda que se movía, lo cual ella dijo que fue lo más aterrador. Un marinero detrás como sosteniéndola. Y luego, ¿qué no podían hacer los niños? No podíamos subir por una escalera de cuerda. Así que consiguieron estas grandes redes para equipaje. Y la trama estaba muy abierta. Los huecos eran bastante grandes. Los niños se habrían resbalado, los niños pequeños. De todos modos, nuestras piernas y pies habrían pasado a través. Así que cada niño fue puesto en un costal. Y recuerdo que estaba petrificada cuando me metieron en ese costal y lo amarraron alrededor. Y los costales con los niños fueron puestos en estas enormes redes y, por supuesto, de manera bastante segura, nos subieron a bordo.
Pero eso realmente fue bastante aterrador. Luego, después de subir a bordo, por supuesto, no podía encontrar a mi madre. Y no la encontré durante horas, pero finalmente la encontré. Y estoy bastante segura de que una de las cosas más tristes debió haber sido que durante todo el día siguiente, estas pobres mujeres, como mi madre, deambulaban por el barco buscando ver si podían encontrar al esposo que dejaron atrás. Pero nadie encontró a nadie. De los 2.206 pasajeros y tripulantes, 703 sobrevivieron. Un total de 1.503 personas murieron. El Carpathia, con su trágica carga, navegó hacia Nueva York y la leyenda del Titanic pasó a ser de dominio público. Low Lauder Titanic, es un iceberg, la cubierta del Titanic. Ahora el Titanic se hundió. Esa es la historia del Titanic. Y simplemente fuimos a Nueva York en este pequeño barco. Y luego las primeras palabras de mi madre cuando desembarcó fueron: ¿cuándo puedo regresar a casa? ¿Regresamos directamente aquí? Las listas de los fallecidos y sobrevivientes del Titanic finalmente se colocaron afuera de las oficinas de la White Star Line en Southampton. Los muertos fueron honrados en un gran y solemne servicio conmemorativo en la Catedral de San Pablo. ¿Puedes imaginar lo que habría pasado si el Titanic se hubiera hundido hoy en día? ¿Puedes imaginar la indignación y el furor mediático que se habría desatado? Habría habido acusaciones, habría habido señalamientos, habría habido litigios a nivel internacional, prácticamente a una escala cósmica, queriendo saber quién tuvo la culpa y cómo sucedió. Pero en 1912 las cosas eran muy diferentes. Sí, por supuesto, hubo investigaciones. Hubo una investigación en Estados Unidos y hubo otra en el Reino Unido. La gente, por supuesto, quería saber qué pasó. Pero los medios no se concentraron tanto en la pérdida de vidas y la responsabilidad. Se enfocaron en algo diferente. Les preocupaba cómo las razas anglosajonas y los británicos en particular habían soportado la situación y mantenido la compostura. Los británicos sabían cómo morir. Y por eso, cada vez que hoy ves cualquier monumento al Capitán Smith o ves cualquier cobertura mediática popular sobre el hundimiento y las consecuencias del Titanic, en lo que se concentran no es en la culpa, no es en la muerte y no es en la responsabilidad. En lo que se enfocan es en las últimas palabras de Edward John Smith, el capitán del Titanic. Sé británico. No hubo ninguna iniciativa del Consejo Municipal para erigir algún tipo de monumento al Capitán Smith en Stoke, y fue un amigo, William Hampton, quien se encargó de recaudar dinero para una placa que se colocó en el ayuntamiento de Hanley. En cuanto a la estatua, el obispo Boyd Carter hizo un llamado y encargó a Lady Kathleen Scott, esposa de Robert Falcon Scott, Scott del Antártico, quien también había muerto en 1912, la realización de la estatua. Fue inaugurada en Lichfield en 1914. Lichfield fue elegida porque se consideraba más accesible y conveniente. Y Stoke ya tenía su placa en el ayuntamiento. La develación tuvo lugar en un hermoso día de verano, el 29 de julio de 1914. Estuvieron presentes Lady Scott, Millicent, duquesa de Sutherland, Helen Smith, la hija del capitán, y la señora Eleanor Smith, la viuda del capitán. La duquesa de Sutherland dio un discurso emotivo. Todos pasamos por este mundo, en parte enmascarados, en parte mal juzgados. Parece como si nuestras verdaderas tentaciones, capacidades y cualidades fueran desconocidas para tantos hasta que por fin, frente a alguna situación crucial en la vida, bajo la orden de nuestro implacable capataz, la muerte, se revela quiénes somos de verdad, y nuestro carácter queda al descubierto como debe ser. No te aflijas demasiado porque el capitán Smith yace en el misterioso mar que ha tragado silenciosamente a muchos de los grandes, a muchos de aquellos que amamos, a muchos de nuestros queridos difuntos. Amigos míos,
Tomemos ánimo en esta escena solemne y renovemos nuestro valor, nuestra propia capacidad de sacrificio con más firmeza. Porque se ciernen sobre nosotros nubes amenazantes que pueden requerir nuestro valor y nuestra capacidad de autosacrificio. Asegurémonos de que nunca nos falte eso en esa hora suprema. Le pido a la señorita Smith que ahora devele la estatua. Notablemente ausentes de la ceremonia estuvieron los miembros del regimiento de South Staffordshire, quienes debieron haber estado aquí pero fueron llamados a maniobras militares. Porque dentro de una semana de la develación de la estatua al capitán del llamado insumergible Titanic, la gran guerra, la llamada guerra para acabar con todas las guerras, iba a comenzar. Creo que he mirado esa estatua miles de veces. Solo es un sentimiento de nostalgia. Solo miro alrededor y pienso, ya sabes, aquí hay un hombre al que me hubiera encantado conocer. Estoy completamente de acuerdo con las palabras de mi querido Dr. Bellard. Él dijo que todo esto era un tributo a la arrogancia de los hombres. Y estoy de acuerdo con eso. Que el hombre puede ser tan arrogante como para construir algo y afirmar que es indestructible si se quiere. Esto es lo más arrogante que se puede decir. Es cierto, si el Titanic hubiera chocado contra rocas o una tempestad y se hubiera hundido, sería otra cosa. Pero este era un barco en el que no tenía que haber habido ninguna pérdida de vidas. Nadie debería haber muerto. Si hubiera tenido suficientes botes salvavidas, con 2 horas y media y un mar muy tranquilo, nadie habría muerto. Y una vida vale más que todo el barco, seguramente. Eso es lo que vi, eso es lo que recuerdo. Y casi no quedamos ninguno de nosotros para compartir este recuerdo, por supuesto. Soy la única sobreviviente viva ahora que puede recordarlo y moverse, por así decirlo. Pero no creo que haya nadie que realmente pueda contar toda la historia, excepto yo. El vals británico, el grito de que el barco se hundía, cada hombre estaba firme en su puesto. El capitán y la tripulación, cuando supieron lo que pasaba, se dedicaron a salvar a las mujeres y los niños. Sean valientes, fue el grito para todos, y el destino lo aprobó y selló. Pero ustedes están dispuestos con 1 centavo o un chelín. Para el... alzar la bocina. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale me gusta, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a mantener viva la historia.